Que están nuevamente con nosotros en este programa 4 de la serie Matices de la Identidad Juvenil y que se titula Juventud Indígena en Contextos Urbanos. El objetivo de esta sesión es aproximarse a las formas de interrelación de la gente rural del medio indígena cuando conviven en contextos urbanos. Y bueno, en el panel tenemos a nuestros siguientes invitados, la doctora Elizabeth Telles Jiménez. Ella es investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de la sede Tulancingo. Al maestro Lauro Ambrosio Bautista Gómez, que él es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, también de la sede Tulancingo. Y finalmente el licenciado Everardo Gordillo, que él es del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Y bueno, a nuestro público lo invitamos para externarnos sus comentarios o sus dudas al correo electrónico de Mirador Universitario y al correo de voz 5622-8718 y 5622-8742. Nuestro correo electrónico es mirador@cuaed.unam.mx. Y si quiere usted volver a ver este programa o contactarnos en las redes sociales, estamos en YouTube, Investigaciones Antropológicas UNAM, o en el Facebook Matices de la Identidad Juvenil. Pues bueno, este programa 4 nos une en la idea de acercarnos a el por qué tratar de los jóvenes indígenas en contextos urbanos. Y déjenme decirles que la Universidad Pedagógica Nacional es la única universidad que al momento tiene un programa de atención a profesores del medio indígena y bueno, además son profesores bastante jóvenes que se incorporan a la universidad y por tanto tienen la necesidad de migrar de sus espacios del medio rural al medio indígena. Y bueno, les voy a invitar a que pasemos a conocer la opinión de don Pascual de Jesús González, que él es dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en la Ciudad de México, quien nos va a dar una perspectiva de cómo se sienten los grupos indígenas en el contexto urbano. Según los informes del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, COPRED, los indígenas somos los más discriminados en esta ciudad. Igualmente, en el informe de CONAPRED, en el país, los indígenas somos discriminados. Entonces, nosotros queremos que el gobierno de la ciudad pueda hacer un trabajo serio para erradicar esta discriminación. Lo que queremos es de que esta ciudad sea una ciudad para todos, ¿sí? De que no haya discriminación y que haya reconocimiento para todos los compañeros que vienen a residir en esa ciudad. Nosotros visualizamos mucho una ciudad donde quepamos todos y donde todos seamos iguales, pero esa es la realidad que no existe, ¿no? Pero esa podría ser una realidad que nosotros aspiramos, ¿no? A vivir en una ciudad donde no haya desprecio para nadie, sino que todos quepamos en esa ciudad que según el gobierno dice que es la vanguardia de los derechos,
cuanto en los hechos no es así. En el discurso sí es muy bonito, pero en los hechos realmente nosotros en la cuestión de presupuesto, en la cuestión de programas, no vemos esa proporcionalidad en cuanto a la población que existe en la Ciudad de México. Hay una discriminación en cuanto a al presupuesto pues, que se destina a los indígenas en la Ciudad de México. El sueño que tenemos muchos compañeros en la ciudad es de que todos nos vistamos como somos de diferentes pueblos indígenas, nos vistamos como triquis, como mazahuas, como tomís, como nahuas, purépechas, tzeltzales, tzotziles, mazatecos, zapotecos, totonacos, con nuestras vestimentas, que hablemos en nuestra lengua, que nuestros niños, que nuestros jóvenes tuvieran esa oportunidad de hablar como sus padres, como sus abuelos, y que no haya, nada que les pueda afectarles, pues, porque ellos son diferentes, sino que ellos lo hablaran con orgullo y que se vistieran con orgullo, pues, sus vestimentas. Pero ese es un sueño que nosotros queremos que se haga realidad y que los indígenas no vivan más en las calles, sino que ellos vivan en unas viviendas más dignas, ¿no? Y que sean, pues, ciudadanos de esta ciudad. Pues en este escenario que nos está describiendo el video, yo tendría pues algunas dudas y entre esas dos más importantes. Primero, ¿qué es ser indígena? Maestro Ambrosio, ¿qué nos puede decir al respecto? Primero, quiero comentarle, doctora, que mi condición es indígena y del cual me siento orgulloso de serlo. Yo creo que ser indígena tiene esa característica, ¿no?, de conservar nuestra propia identidad como tal, es saber dónde ubicarnos en ciertos espacios o ciertos contextos. En esta situación quiero comentarle que en cuanto a eso, lo que nos hace ver lo que somos son nuestras formas de ver las cosas, o sea, nuestra cosmovisión, ¿no? También en este caso con las tradiciones, costumbres y todo lo que conlleva el trabajo en equipo, el trabajo colectivo. Para mí eso es ser indígena. Muy bien. ¿Y ser indígena en contextos urbanos, Eli? Yo miro al sujeto indígena primeramente como un sujeto social, ¿sí? Un sujeto que trae toda una identificación con una cultura, con una forma de ver el mundo, de entender la convivencia con los demás, el lenguaje, la comida, el vestir, el amar a su pareja, a su familia, a sus hijos. Es algo particular, una esencia de la persona. Entonces, como un sujeto social, pero también como un sujeto que quiere ser y que persigue un ideal de ser. Claro. Yo lo vería así. Everardo, ¿y por qué sentirse marginados? ¿Dónde está la marginación o cómo es eso de que se da la marginación en los contextos urbanos a los indígenas? Sí, mira, yo lo primero que tendría que comentar es que algunos datos fuertes, ¿no?, que estadísticos, ¿no? Estamos hablando de un universo de alrededor de aproximadamente 7 millones de habitantes de origen indígena, de pueblos originarios. Particularmente para el Distrito Federal estamos hablando de una población de alrededor de 123,000. Hay algunas variantes de la CDI, pero más o menos es el rubro que hay. Estamos hablando de ello, que en la Ciudad de México tenemos alrededor de 62,000 jóvenes de origen indígena, me explico. Y bueno, todos ellos a la vista, pues no se necesitan tampoco aquí ya datos estadísticos, viven en una situación verdaderamente de exclusión, de marginación, dentro de estas grandes urbes, dentro de estas ciudades, particularmente la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son, digamos, polos de desarrollo
por un poco ir ya definiendo el asunto de qué es lo urbano, porque bueno, lo urbano, estadísticamente hablando, el INEGI lo define como aquellas poblaciones de 2.500 gentes y más, pero esto no nos da, digamos, una idea específica de qué es lo urbano. No estamos hablando de polos de desarrollo, de centros de desarrollo a donde se asientan los poderes políticos, económicos y sociales, y a partir de ello, bueno, pues estos se generan una cultura de la ciudad, una cultura de la industria, una cultura de otros consumos culturales dentro de la ciudad, y ahí llegan insertos estos, digamos, pobladores del campo, estos pueblos originarios, que válgase decir que la definición de población indígena tiene que ver con su asentamiento durante la colonia y antes de la conquista y durante la colonia, y que han sido los propietarios territorialmente de estos lugares y que permanecen a través del tiempo con su lengua, fundamentalmente, que es uno de sus identificadores principales, su cultura, sus instituciones políticas y sociales. Vamos, más en materia, y contestando tu respuesta, estamos hablando de una situación en donde la gran mayoría de estos pobladores del campo, particularmente pueblos indígenas, están insertos en los sectores de la economía informal, como vendedores ambulantes, como cargadores, como empleadas domésticas. En otros casos, bueno, pues se tiene la cosa de que los podemos ver en el metro tocando algunos instrumentos musicales. En fin, este es el mundo, como yo le llamo, de los indígenas en estos contextos urbanos, particularmente en la Ciudad de México, y por supuesto que se pueden dar en la Ciudad de Guadalajara y Monterrey, que hay casos específicos, estudios muy interesantes de cómo se han venido, digamos, integrando a la vida urbana estos pobladores. Pero básicamente hablamos de marginalidad, hablamos de pobreza, me explico, hablamos de exclusión en el sentido de su acceso a la justicia, a la educación y a sus derechos que están, digamos, convenidos en tratados internacionales, y que seguro vamos a tratar ahorita. Claro, pero entonces esta idea de exclusión implica que son pobres, o que es porque se dedican al comercio informal, o qué opinan ustedes? Mira, Angélica, yo digamos, en ojos externos, yo pudiera mirar la inserción de los jóvenes o de la población indígena, la puedo mirar como un proceso que va haciéndose de nuevas identificaciones, de tal modo que en cada inserción, cuando ellos llegan y conviven con una nueva organización política, familiar, social, cultural, o sea, hay un contraste, hay lo que comenta el maestro, efectivamente hay una fuerte discriminación, pero ellos lo van viviendo como estos procesos que van generando como anclajes, se van identificando y van persiguiendo un ideal de llegar a ser algo. Entonces, yo no pensaría que las personas indígenas que llegan a contextos urbanos viven en una condición de pobreza. Hay ejemplos no sé cómo llamarle, de posicionamiento, donde se da una identificación, donde se abren como posibilidades y hay un crecimiento laboral, un empoderamiento económico, etcétera, ¿no? Entonces, obvio, no son todos, pero ahí yo creo que sí habría como que no generalizar, ¿no? Ni todos son blancos ni todos negros. Ajá. Sí. Lo voy a comentar por experiencia misma, ¿no? Mi situación, me he movido en contextos urbanos desde mi infancia, pero no me fue tan fácil incorporarme o integrarme a esta sociedad, comentaba aquí el maestro. Bien recuerdo, en mi infancia no había medios de comunicación, no había inclusive escuelas de organización completa, hablo de la Huasteca. En mi comunidad únicamente había segundo año de primaria, y ahí había una población de 350 habitantes, contándome, ¿no? Y quedaban ahí aquellos que no lucharon por sobresalir e ir más allá de su comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que para poder llegar ahorita, aquí estoy ahorita, tuve que pasar por un proceso largo
un proceso de definición inclusive de identidad, ¿no? Dejar a mi pueblo, buscar la forma de estudiar la primaria fuera de ir a contextos urbanos. En este caso lo hice en Veracruz, luego me vine a Pachuca, pero no como se imaginan ahora, con becas o con apoyos económicos, no, sino que quedándome en lugares insalubres para poder sobresalir. Por eso a veces no estoy de acuerdo cuando dicen, es que tu condición de pobreza no puedes salir adelante. Yo creo que luchando lo podemos hacer, ¿no? Y otra cosa quiero comentar, la palabra pobreza, pobre, es un concepto que, a mi parecer, no existe dentro de la comunidad indígena. La palabra pobre para nosotros, lo voy a decir en náhuatl, teicnelsi, pero no se relaciona la pobreza con la economía. Pobreza en el sentido de que quedaste huérfano por ese lado, ¿no? Pero no porque no tengas dinero o no tengas, porque no había uno con qué comparar ser rico o ser pobre en una comunidad indígena. Todos éramos ricos en un momento dado, en cuanto que teníamos o tenemos muchos satisfactores para uso personal, para uso cotidiano, y está en relación al contexto urbano. Lógico, hay discriminación por parte de aquel, pero también uno tiene que ver con la forma de ver las cosas, de cómo irse integrando, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué les parece si pasamos a conocer la opinión del doctor Alfonso Torres Hernández, quien nos hablará de un factor muy importante en el tema, que es la educación y en particular de los alumnos de la licenciatura del medio indígena que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional? Generalmente ellos en su propuesta pedagógica que hacen, plantean situaciones que abordan las cuestiones de revaloración de su lengua, ¿no? La cuestión de su identidad étnica, a la cultura a la que pertenecen, y bueno, lo que ellos nos mencionan es de que sí ha mejorado en mucho eso, aunque quizá no en el impacto comunitario que ellos quisieran, pero sí en el impacto escolar, ¿no? Con sus alumnos. También tenemos otra licenciatura muy poco explorada en este ámbito de la educación indígena, de la cuestión de revalorar la lengua, que es la misma licenciatura en educación de Plan 1994, porque esta licenciatura en sus inicios aceptó también a docentes de educación indígena. Entonces, planteada como un proceso de investigación-acción en el trayecto de esta licenciatura, sí tiene que ver en el impacto comunitario, en el impacto escolar, la trascendencia de plantear prácticas diferentes y que tienen que ver con esta cuestión de revaloración nuevamente de la lengua, de las identidades, del reconocimiento de la cultura en la que están inscritos. Bueno, la cultura occidental que se desarrolla particularmente más en las zonas urbanas también ha tenido impacto en sus comunidades. Ahora, lo que ellos nos comentan es de que efectivamente desde una cultura occidental en el ámbito urbano parece ser que no es reconocido esto, ¿no? Que sí hay esbozos de marginación en algunas prácticas sociales que, bueno, los que vivimos en zonas urbanas desarrollamos con los indígenas, ¿no? O en este caso con los educadores del ámbito indígena. Sí nos mencionan situaciones de incomodidad para ellos, ¿no? Derivadas de esto, ¿no? De que no reconocen o se burlan de ellos cuando no hablan en una dicción adecuada, entre comillas, como nosotros esperaríamos, ¿no? O no escriben como nosotros esperaríamos que escribieran. Y bueno, eso para ellos es como una cuestión de ofensa en ocasiones, ¿no? Hacia su cultura. Y no lo dicen, pero seguramente lo piensan, de que también es una ignorancia de nosotros, los que estamos en el ámbito urbano, ¿no? Respecto a que no conocemos la esencia de su cultura, ¿no? Expresada a través de la lengua en estas cuestiones de oralidad, de escritura o de algunas prácticas sociales. Y bueno, derivado de este video podemos preguntarles, ustedes que han convivido
precisamente con indígenas que tienen que trasladarse de sus comunidades hacia las zonas urbanas, en el caso de la UPN para estudiar, ¿no? En el caso del Distrito Federal, pues para incorporarse al sistema económico. ¿Cómo han vivido ustedes ese acercamiento y cómo han sentido a estos sujetos indígenas que llegan a las comunidades? A las ciudades. Adelante. Liz. Bueno, desde mi particular experiencia, yo veo que el joven indígena o la persona indígena finalmente trae una cultura distinta a la cultura en la cual se inserta. Y en esta cultura, que viene siendo diferente, como bien lo decía el director de la Universidad Pedagógica, se miran como sujetos deseantes o sujetos carentes porque no alcanzan a llegar a esa cultura que se les impone, que se presenta ahí. Ahora, no es, y no quiero que se piense que una cultura es mejor que la otra, simplemente lo que pasa es de que una cultura ignora a la otra cultura, y en este no ignorar o en este no identificarse con las prácticas, con la lengua, con el hábitus que han construido los otros, entonces se puede generar lo que comentaba el maestro, ¿no? Esta discriminación que se manifiesta en la burla, que se manifiesta en los atropellos a sus derechos, en la indiferencia a lo que sienten. Pero creo que aquí mismo en esta posibilidad es cuando la persona indígena puede aprovecharlo como una interpelación, es decir, como una posibilidad para cuestionarse, pero también para hacer y lograr una nueva identificación, ya no como, digamos, no en blanco o negro, ¿no? Sino que es un nuevo sujeto que crece, que se produce. Maestro Ambrosio, ¿usted vivió ese proceso? Y como... O sea, se enriqueció, se empobreció su cultura. ¿Qué pasó con él? Doblemente, digamos, como alumno y como asesor académico. Como alumno, las expectativas como maestro indígena son muchas. En este caso, la licenciatura que hice aquí en México, de educación indígena, las expectativas eran muy altas para mí, ¿no? En el sentido de que al egresar tenía la forma, ¿no?, de acceder a ciertos elementos, tanto teóricos y prácticos, para ser investigador de mi práctica o para ser diseñador de proyectos educativos a mi nivel como alumno. Llego al Estado, trabajo en la Secretaría de Educación Pública, me piden proyectos, pero más no así el currículum que llevé a cabo no tomaba en cuenta nuestra cultura como tal. Allá las exigencias de los docentes indígenas era la lectoescritura en lengua indígena. Entonces parece como que carece esa parte, ¿no? Como alumno. Como maestro yo he tenido acercamiento con los compañeros de educación indígena, que son de mi extracción igual, con docentes indígenas. Los comentarios siempre han versado sobre los contenidos programáticos. Debe ser con base a las necesidades e intereses de las comunidades indígenas, como es su cosmovisión del mundo, de la vida, sobre las lenguas indígenas. Pero más sin embargo, hay alumnos que se integran en el nuevo currículum básico en educación indígena, donde a veces se encuentran desfasados ciertos contextos donde trabajan. Mi comentario sería como que trabajar por ahí como maestros, como docentes, enriquecer ciertos aspectos culturales que vayan en favor de nuestra cultura. Claro. Ese sería mi comentario como Everardo, ¿y tú que has vivido y convivido desde tus orígenes, ¿no?, en Oaxaca, y convivido con gente migrante en la Ciudad de México, cómo has visto o cómo, no sé si ellos te han platicado, cuál es su sentir en haber migrado? ¿Se enriquece, se empobrece su cultura? ¿Qué sucede con ello?
Bueno, es una pregunta que nos podría llevar aquí un buen rato en la disertación, pero yo creo que en general toda manifestación del arte, la política, la ciencia en general, la cultura es universalista, ¿no? Entendamos también que hay otros aspectos de la cultura que son estas partes que el doctor Bastos en Guatemala, que tiene una gran experiencia en trabajo con pueblos indígenas en las ciudades urbanas de Guatemala, plantea que lo étnico son aquellos aspectos que los identifican, estamos hablando de su lengua, de su cultura, de sus instituciones, y lo étnico a través de la etnicidad son aquellas cosas que lo distinguen, o sea, ¿por qué luchan? ¿O por qué reivindican estos pueblos determinados aspectos? En este ir y venir de las ciudades al campo de estos jóvenes, pues se han llevado aspectos culturales a sus poblaciones de origen, pero también han traído. Y el haber traído muchas veces esta cultura de origen se ha prestado a que ya no en aquel indigenismo integracionista y homogenizante que planteaba traer a las poblaciones originales y hacer de todos la gran mestizaje nacional, sino es a partir de esta concepción de las diferencias, de estas pluriculturalidades, hablaría el doctor Bonfil, y me refiero a este término porque el concepto de intraculturalidad tendríamos que meternos a algunos disertamientos que yo no estoy de acuerdo con las posturas liberales que están embuidas en esta concepción positivista del multiculturalismo, el interculturalismo. Sin embargo, me parece que es un avance en términos de los estudios que se han venido haciendo, pero yo me quedaría con el concepto del doctor Bonfil, que me parece mucho más interesante. En concreto, creo que estas ires y venires han enriquecido la cultura de los pueblos originarios, tanto de ida y vuelta, me explico, si lo entendemos en el sentido de esta visión universal de la cultura, ¿no? No creo que nada de lo que ellos aquí adquieran sea negativo. Hay otros hábitos y otras costumbres, pero ya los trataremos más adelante. Muy bien, pues yo les invito a que hagamos y pasemos a la pausa y regresamos con esta discusión. La matemática, en general, no es uno de esos campos del quehacer humano que se comunique con frecuencia a un público general. Sin embargo, en 1937 apareció un libro que fue todo un suceso e incluso generó vocaciones en personajes como el físico británico Freeman Dyson, el matemático indio Somnath Pali o el tan conocido premio Nobel de Economía John Nash. El libro, que tiene por título Hombres de la Matemática, ha generado controversias de todo tipo, desde quienes lo critican por su falta de rigor hasta quienes perciben en la obra toques de genialidad pocas veces vistos. En la obra se dan a conocer conceptos técnicos que toman herramientas como la historia, los datos biográficos de matemáticos, así como algunas anécdotas y contextos políticos, sociales y culturales. Su título original en inglés, Men of Mathematics, puede considerarse un trabajo admirable y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. A través de sus páginas se puede ver el lado más humano y amable de la matemática, al no presentar esta ciencia como un conocimiento aislado, lo que muchas veces sucede en la escuela. En cada uno de sus 29 capítulos aborda la vida y obra de al menos un matemático, constituyéndose en un trabajo que pueden leer estudiantes,
profesores y diversos públicos, permitiéndonos pasar muchos momentos entretenidos. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa, en este cuarto programa de la serie que aquí nos interesa. Bueno, pues les recuerdo nuestro correo de voz, es el 5622-8720 y el 5622-8718. El correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y les repito que si quiere ver este programa nuevamente nos puede contactar por las redes sociales en YouTube, Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y en el Facebook, Matices de la Identidad Juvenil. Les voy a invitar a que veamos el comentario del maestro Lauro Reyes Tavera, que es otro de los investigadores de la UPN, y él nos va a hablar de esta situación de la discriminación o no de indígenas o de gente descendiente de indígenas en contextos urbanos. ¿Pasamos? Desde que yo tengo uso de razón, jamás fui discriminado, A pesar de que mi madre era otomí y mi papá dominaba, su lengua materna era el español, jamás fui discriminado. Yo creo que ahí esas dos culturas se complementaron y se enriquecieron. ¿Por qué? Porque desde que nazco y desde que entro a la escuela, no hubo discriminación. En mi caso no hubo discriminación. En el momento que se casa con mi padre, o sea, se junta con mi padre, sí hay discriminación porque ella no era bien aceptada por la familia, por el solo hecho de ser de un grupo étnico. En ese, yo lo pude notar, lo pude percibir en la medida como fui creciendo. Pero pues ella se supo adaptar, e incluso yo le decía, enséñanos el otomí, jamás me lo quiso enseñar. Ella al contrario perfeccionó su lenguaje para poder formar parte de ese grupo social al cual ella había entrado. Debemos entender que tanto la cultura como la identidad son algo que se construyen y se reconstruyen, ¿no? Es algo dinámico, no es algo estático. Entonces tienes que ir transformando tanto la cultura como tu identidad como sujeto a través de la interacción con los demás. En un primer momento fue individual, ¿no? Desde la familia, pero yo al estar en otros contextos hay una interacción, pues la vas reconstruyendo, pero hay cosas muy tuyas que jamás las puedes quitar. No, yo no diría que se ha visto afectada. Como que esa identidad se ha ido transformando, se ha ido modificando a través de sus propias experiencias, a través de las relaciones que se dan con los sujetos. Los maestros del medio indígena que vienen a estudiar aquí han mejorado mucho. A través de la socialización, a través de la interacción con sus compañeros, obviamente que tienen su propia identidad, su propia cultura, pero en ningún momento ha habido una discriminación. Al contrario, bueno, desde el mismo enfoque de la universidad pedagógica dice que debemos reconocer esa diversidad, ¿no? Debemos de considerar el enfoque intercultural, que te permite reconocer los que son diferentes, pero que tú también eres diferente, pero también los otros son diferentes. Pero creo que ellos han enriquecido también su propia cultura, su propia identidad, por el solo hecho de accesar a una universidad. Han crecido en saberes, en formas de pensar, en formas de ser, su propia cultura e identidad. Entonces, pero en ningún momento han sido discriminados. Por ejemplo, la otra licenciatura, ¿no? Que es para primarias generales. Yo creo que también han enriquecido este espacio. ¿Cómo? Pues a partir de sus aportes culturales, con los mismos compañeros, con los mismos asesores,
porque aunque están en el nivel de primarias generales, aunque nada más manejan el español, sin embargo, también tienen una cultura, tienen una identidad, tienen un saber, tienen tradiciones, que eso les permite compartirlo y enriquecer el propio espacio donde estamos. Bueno, entonces, ¿son discriminados o no? ¿Se integran o no? ¿Se enriquecen o no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la experiencia de los chicos del medio indígena en contextos urbanos? Liz, por favor. Como académica de la Universidad Pedagógica Nacional, pues tenemos la fortuna de estar cerca del maestro indígena que se inserta a laborar como maestro y entonces necesita pues completar su perfil académico. Estos jóvenes que se insertan a estas licenciaturas que ofrece afortunadamente la Universidad Pedagógica Nacional, yo sigo insistiendo en que estos jóvenes en este proceso de construcción identitaria se va dando una doble identificación. Por un lado, la identificación imaginaria, es decir, estos jóvenes se enfrentan a un ideal imaginado donde ellos se miran, pero también miran a los otros. En este juego, ellos son constantemente interpelados y ellos va a ser particular el proceso que cada sujeto va a seguir. Entonces habrá casos como el del director que acaba de hablar, director de la sede de Tulancingo, donde manifiesta que, bueno, él se inserta y de manera muy exitosa se acomoda, incluso hay un crecimiento académico y profesional. Tenemos aquí el caso concreto del maestro Ambrosio, también un ejemplo exitoso, pero hay jóvenes que les cuesta un poquito más de trabajo este proceso identificatorio. Entonces no terminan de sentirse que son indígenas con ciertas prácticas y no terminan de aceptar la otra cultura. Era un caso concreto que veníamos comentando. Entonces hay una imagen de sujeto carenciado. O sea, me miro como dominada, me miro como desposeída, me miro como marginada, y yo creo que en ese espacio, en ese interjuego de interpelación de una cultura y otra, es donde el propio sujeto puede generar la posibilidad para hacer y ofrecer. Porque yo preguntaría, ¿quién y no el propio indígena puede decir cómo debemos de transitar, cómo debemos de ser, quiénes somos y cómo queremos que nos vean? ¿Sí? Entonces son ellos los que deben de posicionarse aprovechando estos juegos de interpelación que la propia sociedad les ofrece, donde ellos pueden transitar y moverse. Maestro Ambrosio, ¿y cómo se siente usted? O sea, aquí, de verdad, sí se siente que su cultura se enriqueció, ha olvidado su cultura, ha sido aculturizado, como alguna gente llama, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con usted? Hay muchas situaciones, ¿no? Como decía el maestro Lauro, la pregunta que se hizo, ¿no? De que cómo se sentía, pues él acepta de que no fue discriminado. En mi caso diría, como que comparto con esa idea. Les comento que la discriminación a lo mejor sería en que fuera una institución de educación en la ciudad, por ejemplo, en ese caso, la secundaria, y me dijeron, por tu condición indígena no entras. Pues jamás se me cerró las puertas, ¿no? Y prueba de ello de que hice mis posgrados, jamás se ha dicho por ser indígena, no cabes aquí, o no cabes en un restaurante X donde van. Jamás. Por ese lado, para mí no existe discriminación, ¿verdad? Depende, como dice la doctora, cómo se sienta uno, ¿no? Yo creo que es importante la cuestión de identidad. Otra cosa, que la pregunta que más usted, pues la verdad no, sigo conservando mis formas de
En cuanto a culturales, ¿no? No me siento aculturado, a lo mejor por el contexto a veces me pongo un trajecito con corbata, pero dependiendo del contexto, pero más sin embargo igual voy a la Huasteca, uso mi sombrero huasteco, bailo la danza indígena, inclusive me he dado la tarea, ya toco también el violín, mis danzas allá, lo que me identifica es ser huasteco, o sea, por ningún lado veo de que se me haya discriminado. Lógico de que a veces en ciertos contextos, siempre por tu estatura, por la forma de hablar, a lo mejor te dicen ciertas cosas, ¿no? Como me pasó a mí en la escuela, ¿verdad? Pero no lo veía como discriminación, porque se daba también en los contextos urbanos igual, ¿no? Se dan por sus características físicas, lo que hoy comúnmente llaman bullying, ¿verdad? Muy sofisticada la palabra, pero en este caso igual siempre ha existido eso, pero discriminado, a que me digan, salte aquí o huelas así o X, ¿no? O no cabes aquí, pues no, prueba de que estoy aquí igual con ustedes, ¿no? Y eso me fortalece. Muy bien. Everardo, ¿y tú qué opinas? Quiero saber. Bueno, yo quisiera hablar más que de la excepción de la regla, ¿no? Porque existe la excepción, yo no planteo que no existan y que pues, así debiera de ser, me explico, el que los pueblos originarios tuvieran esa posibilidad de ascenso, esa movilidad social en lo económico, en lo político y en lo social, que estamos verdaderamente en la lona, yo insisto en este asunto. En el trabajo de campo, yo me considero más etnógrafo, ¿no? O sea, más de trabajo de la calle, de estar metido con las familias, ¿no? En el caso específico de, por ejemplo, los mixtecos, ¿no? Que además hay que hablar de diferentes tipos de pueblos y migraciones. No todas las migraciones son iguales, ni tampoco para los pueblos originarios que llegan aquí, porque están los grandes contrastes, ¿no? Está esta población del Movimiento de Unidad y Lucha Triqui, que el licenciado Pascual generosamente pues ofreció aquí al programa y que la acabamos de ver, y que bueno, son una organización políticamente muy fuerte que aglutina no nada más a su propia comunidad, sino a 89 comunidades de todo el país. Entonces estamos hablando de una organización poderosa al interior del Distrito Federal que reivindica aspectos sociales como la vivienda, la educación, los derechos políticos, su ciudadanía, que es otra cosa muy importante que hay que plantear, estas ciudadanías multiculturales o étnicas de las que ya se ha venido trabajando y que me parece que son una propuesta muy interesante para identificar a nuestros pueblos originarios y darles ese nivel que siempre deben de tener y que debieron de tener que ser ciudadanos de primera. Ese es el asunto. Es muy difícil encontrar a un indígena o una indígena transitando libremente por Perisur, por ejemplo. Por poner un ejemplo, o las tiendas lujosas de almacenes en Polanco, ¿no? Digo, creo que el último caso fue que sacaron a unas indígenas por traer su vestimenta original de estas tiendas en estas zonas exclusivas de la ciudad, y eso es una realidad, vamos, ¿no? Es una realidad que, por ejemplo, en el caso de los niños otomís indígenas que se encuentran a las afueras del metro Chapultepec, pues podemos ver consumiendo sustancias ilícitas a la vista inclusive de las propias autoridades, me explico, ¿no? Y esto es simplemente que los hemos invisibilizado. En algunos casos lo que los identifica nos molesta y lo negamos y hasta lo segregamos, pero por otros lados no sé si es diferente. Vamos, esta no ver que estamos embuidos en este universo indígena, desde el que nos volea los zapatos hasta la señora que nos vende las gorditas, pasando por el que nos carga, me explico, todos ellos tienen un origen étnico, me explico. Insisto, estas reivindicaciones es importante tenerlas claras. Vamos, hay que ser precisos, no es lo mismo el asunto de discriminar, de excluir, al asunto de despreciar, me explico, por color, por raza, por credo, por lo que ustedes quieran, que ese es un aspecto más bien del racismo social, que claro que se vive en México, hay que decirlo. Estas cosas son dolorosas, me explico, esa es la deuda que debemos de saldar el día de hoy con nuestros pueblos originarios. Termino con una frase bellísima de doña Elena Poniatowska que me encantó y que dice que el mayor tesoro de nuestro país, si bien las riquezas naturales y todo, pero la mayor riqueza de nuestro país son nuestros pueblos originarios. Yo comparto ese criterio, esa es la mayor riqueza de nuestro país. Bueno, pues, ¿les parece si pasamos a conocer otra realidad de una mujer indígena, ¿no?, que migra hacia contextos urbanos? Neno toca Dianey Domínguez de la Cruz, Nipia
Sempoaluan Sechihuitl, Nitla estudiar acá en normal de profesor Fidel Mesa y Sánchez de Huauchinango, Puebla. Neno Yaltepe Atla, pertenecer al municipio de Pahuatlán, Puebla. No toca Janet Vélez Velasco, Niguala de Tamoyón primero, Altepetl, Huautla, Hidalgo, Nimomachtia, Catlamochiloya, Universidad Pedagógica Nacional, Altepetl Tulancingo. Matuhu Bernardita Lara Pedraza, Mengo Das Tera Ninins Etkani. Que ha sido un poquito complicado ese tránsito de mi pueblo a integrarme a un contexto urbano. Pues no me siento discriminada porque pues mi ideología va más allá y no me quedo nada más estancado por lo que diga la gente, sino que yo me identifico como soy y si la gente me quiere burlar o lo que sea, yo no le hago caso porque el simple hecho de que yo tenga una lengua o que yo pertenezca a un contexto indígena no me identifico ser parte de la discriminación, al contrario, soy más orgullosa de lo que soy. A mí no me hace diferente. Yo, desde que recuerdo, escuchaba de mis padres el hablar la lengua indígena ñañú. Pues influyen muchas situaciones. Cambian tu manera de vestir, tu manera vayan, los estilos de vida cambian un poquito. Sin embargo, cuando eres parte o tus raíces están en una comunidad indígena, pues en mi caso yo siempre las tengo presentes. Vaya, sé de dónde vengo, sé de dónde salí y pues de alguna manera yo los tengo presentes y estoy orgullosa de haber nacido, crecido y haberme formado en una comunidad indígena. Anteriormente a la gente de medio indígena era menospreciada y humillada por utilizar una lengua indígena, las vestimentas, las costumbres, pero al ir conociendo el valor que tiene esto, el ir estudiando, pues a mí me da una doble identidad, como lo que es una mujer ñañú, y interactuar en los medios urbanos, pues a mí no me hace ni más pequeña. Pues aunque aquí estoy interactuando y todo y con las personas que los llego yo a conocer, al contrario, siempre me han dicho a la gente, tú debes de sentirte más afortunado de lo que tú hablas, y cuando eres una persona culta, pues yo creo que al contrario, les animas a la gente que lo sigan conservando, porque la mayoría de los que son de contextos indígenas a veces lo han dejado de hablar, por la discriminación, pero como siempre, y vuelvo, que cuando una persona es culta, al contrario, lo debes de animar a que siga más para que no se pierda la identidad. Sí se enriquece porque al estar dentro de la comunidad como que te quedas con lo que te dan y vaya, en ocasiones como que se vuelve cotidiano hacia lo que gira a tu alrededor. Sin embargo, cuando sales, vas a la ciudad, vives por un rato en la ciudad, empiezas a valorar todo aquello que tú dejaste atrás, ¿no? Como que la misma ciudad te hace mirar otras cosas, de alguna manera a reconocer y a valorar lo que es tuyo, ¿no? Bueno, pues escuchando todos los testimonios y continuando con la discusión, yo les pido por favor que hagan una pequeña conclusión. Finalmente, ¿qué son o no son discriminados los jóvenes indígenas que vienen a las ciudades, o son enriquecidas sus culturas, o de qué forma es la discriminación, si es que acaso son discriminados, ¿no? Liz, no sé si quieres empezar brevemente. Sí. Yo vería esta cuestión de la discriminación o no del indígena en los contextos urbanos desde una doble vertiente, desde lo individual y desde lo social. En lo individual, pues cada quien en lo particular puede mirarse y posicionarse y decir en su propia experiencia
soy o no soy discriminado. Y en lo social asumo que hay una serie de estructuras que de alguna manera imposibilitan al indígena insertarse en diferentes ámbitos. O sea, sí hay una marginación latente en el, digamos, en el plano de la estructura social. Entonces, yo vería esas dos posibilidades. Yo miraría a la discriminación como un discurso que no debemos de mirar como conclusivo, o sea, no totalizador, sino que tiene sus fisuras, y en esas fisuras hay sus diversas posibilidades de ser. Comparto la idea de la doctora en cuanto a lo individual. A lo mejor yo no me siento así, se me preguntan, pero más sin embargo, si vemos las cuestiones, hablamos de violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia física, violencia psicológica, pero también la violencia estructural. En cuanto a lo estructural, a lo mejor los programas no llegan, o la atención en materia jurídica, a lo mejor no se les hace caso por la condición humilde o la condición de ser un indígena. Entonces, como que por ese lado, a lo mejor sí existe discriminación, y eso lo vemos a lo mejor a diario en cuestiones de medios de comunicación, donde no hay atención a pueblos indígenas carentes que por derecho les corresponde, como es la electrificación, drenaje y todos los servicios de un contexto urbano. Ahí creo que sí se discrimina por una parte en cuanto a lo estructural, hablándolo también socialmente. Yo por ese lado concluyo, ¿no? Pero en lo individual depende cómo se sienta uno. Muy bien. Everardo. Sí, muy rápido. Una de las cosas más graves que hay dentro de las poblaciones de origen étnico es el asunto de las detenciones. Y ahí se puede expresar en el sistema judicial de manera clara y precisa esta discriminación, este racismo en contra de nuestros pueblos originarios. ¿En qué sentido? En el sentido más pragmático, que es el asunto del habla. No hay los suficientes traductores de lenguas indígenas y muchos de ellos hoy están encarcelados por delitos que no cometieron. Esa es una cosa gravísima que hay que decirlo y que pues denunciarlo, me explico, y que el Estado debe de resolver porque él es el garante de estos asuntos. Y que bueno, hablando de la marginalidad y de la exclusión o no, bueno, los 421 municipios elegidos para los programas sociales contra el hambre están dirigidos básicamente a poblaciones que el 90% son de origen indígena. Esto nos da más o menos un panorama muy esquemático, pero muy específico de por qué allí y no en otros lados, me explico. El caso de las mujeres, ahorita que vi a las compañeras en sus entrevistas, es un caso muy particular, es un caso que debe de tratarse con mayor profundidad. Estamos hablando de una perspectiva de género, porque no nada más se excluyen dentro de la comunidad cuando salen de su comunidad, sino son excluidas dentro de su propia familia, aquí al interior, y el grado de violencia que al menos en ciudades como la del Distrito Federal se han adquirido es alarmante. La violencia contra ellas, el asunto de no conocer, por ejemplo, ni siquiera su cuerpo. No estamos hablando de, por supuesto, compañeras indígenas como las que acabamos de hablar que están preparando, estamos hablando de trabajadoras domésticas, estamos hablando de los últimos estratos aquí sociales en el Distrito Federal, en este contexto urbano, y que conocen chicos muchas veces fuera de que no son de sus comunidades, me explico, que adquieren otros hábitos, otras costumbres, otras culturas, me explico, pero que no están exentas del abandono de su familia, del abandono de su comunidad, y por lo tanto son proclives a ser violentadas de manera muy drástica, y que es un asunto que en su momento y en otra oportunidad podríamos tratar, ¿no? ¿Qué les parece si vamos con el video, un video para cerrar esta parte? Sobre todo me interesa esta cuestión de la lengua, ¿no? Vamos a ver cómo se siente una nahuablante. Anteriormente, igual por desconocer, a lo mejor un poquito, se nos había hecho creer de que no utilizáramos nuestras costumbres, mucho menos nuestra lengua, que porque nosotros al llegar a la ciudad íbamos a ser humillados. De pequeña yo hablaba español, considero que fue mi lengua materna. Sin embargo, la relación con mis padres siempre fue en español. Yo realicé mi educación básica en mi pueblo. En esas escuelas a mí me
me dieron la pauta para que yo aprendiera una segunda lengua que es el náhuatl. El náhuatl es mi segunda lengua. El español aprendí en mi escuela porque pues los maestros no podían comunicarse con la lengua materna porque pues los maestros vienen de otros identidades totalmente diferentes y no había maestros quien nos enseñara con la lengua, porque mi escuela no es de intercultural bilingüe, no es nada de eso, entonces pues yo lo aprendí el español en la escuela. Y entonces, ¿qué pasa con la lengua? ¿Se necesita hablar o no hablar la lengua para poder ser o no ser discriminado o enriquecer la cultura o no? Maestro Ambrosio. En ese aspecto es, digamos, como parte de la identidad, hablar una lengua indígena no implica situaciones que hemos hablado acá de discriminación, al contrario, enriquece al hablar una segunda lengua. Una segunda lengua implica tener mayor comunicación con otras personas, ¿verdad?, que no hablan la lengua que uno habla. Yo creo que es importante como que avanzar en ese aspecto. Y tampoco se deja de ser indígena el hecho de no hablar una lengua. Porque el hecho de ser indígena implica otras situaciones, no tan solo la lengua, sino que implica tus modos de ver las cosas, el trabajo que realizas con otros agentes, ¿no? En este caso con el grupo que estés, entonces son muchas situaciones y tu propia forma de visión del mundo y de la vida te hacen esa parte de identidad. Entonces la lengua es importante, pero no deja de serlo si no la hablas, ¿no? Claro, y en caso de la vestimenta, vimos que tampoco están vestidas de su forma tradicional. Entonces, Liz, ¿qué opinas al respecto? Bueno, desde una perspectiva educativa, vemos que el programa escolar en educación básica de alguna manera no contempla en los programas oficiales, digamos, programas específicos para una lengua, para atender a los grupos. Ahora, para eso hay grupos disciplinarios, equipos técnicos que trabajan sobre el diseño de programas y libros de textos donde hacen estos ajustes, esos acomodos. De alguna manera ahí se crea la posibilidad para que el niño hable esta segunda lengua. Y bien, vemos en el plan de estudios actual donde hay un apartado importante para la interculturalidad. Esto lo hablo desde lo oficial, desde el discurso oficial. En la práctica pueden suceder muchas cosas, pero desde lo oficial pues hay este espacio abierto desde el programa a mirar la interculturalidad, a asumir que los niños que hablan náhuatl, bueno, pues que tengan sus libros escritos en náhuatl, que haya prácticas donde se fomente y se use la lengua y haya una potenciación en la lengua. Claro. Y para terminar, yo miraría a este joven que habla una lengua distinta a este ámbito donde se inserta, en esta doble mirada de necesidad. O sea, él se tiene que mirar como una necesidad de hablar otra lengua, pero también con la posibilidad de adquirir otra lengua. Muy bien, Everardo, para terminar. Yo diría que lo dijo este gran viajero Humboldt, llegó aquí a las ignotas tierras de esta América nuestra, que cuando se pierde una lengua se pierde una visión del mundo. Esa es la importancia que tienen las lenguas indígenas en este país. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Maestro Ambrosio, una disculpa porque al principio equivoqué su nombre, pero no su apellido. Aquí estamos. Y bueno, yo les agradezco al público también su presencia y los invito a ver nuestro siguiente programa, que va a ser precisamente con el tema de las ciencias sociales y el cine documental, que lo desarrolla la Universidad de Guanajuato, Campus León. Muchísimas gracias y hasta la próxima.